Genial. Genial, Gracias por genial. hacerme acordar que hay mucho lío con las transmisiones. Entonces estoy un poco distraída, perdón. Yo igual ya lo intento. Yo vengo en un segundo. Bien, ¿me escuchan, cierto? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos Sí, bien. se escucha. ¿Les parece? Bueno, ahora se entrecorta, ahora se escucha peor. Se escucha abajo, Jaime. ¿Me escuchan bajo? Sí, bajo y entrecortado. Antes se escuchaba mucho mejor, al principio. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Perfectamente, sí. Perfecto. Bien, les preguntaba si acaso comenzamos, no sé finalmente si estábamos esperando algo más, Gabriela, o comenzamos. La verdad es que... Empiecen tranquilos, yo voy a intentar Sí, perfecto, compartir por el perfecto. Facebook. Pero igual queda guardado y si Gracias, no lo compartimos después. Muchas gracias a ustedes. gracias a ti, Gabriela. Bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Lamentamos la demora, ¿cierto? Pero son problemas que ocurren sobre todo cuando no manejamos bien la tecnología. Eh, Bienvenido entonces a esta mesa titulada La cuestión indígena en Chile, actores, procesos y conflictos, siglos XX y XXI, que en el marco de este tercer Congreso Latinoamericano de Historia Indígena nos ha correspondido moderar junto a mi compañera Marie Juliette Urrutia, quien por razones de fuerza mayor en estos momentos no ha podido acompañarnos en este primer bloque, en el caso de la coordinación, moderación, ¿cierto? Y antes de comenzar, es imposible continuar quizás la mesa sin mencionar, primero manifestando, ¿cierto?, un compromiso, explicitando un compromiso social, político, moral incluso, con las causas de los pueblos indígenas, en este caso con el pueblo mapuche, pero sobre todo me interesaba mencionar, denunciar quizás la actual militarización, la profundización de la militarización hoy en la Araucanía y por tanto denunciar la violencia estatal, el terrorismo estatal en sectores específicos de las provincias de Arauco, Mayeco y Cautín, hoy en el sur de Chile. Lamentamos la situación a la que nos ha arrastrado, ¿cierto? El gobierno, el actual gobierno de Sebastián Piñera, pero insistimos sobre todo respecto al pueblo mapuche en la Araucanía. Quiero darles la bienvenida entonces a los expositores, a las expositoras que nos acompañarán en este primer bloque, a quienes saludo desde ya, a Fabián Millarzún, a Marta Bordons y a Jorge Chauca. Como ya les había planteado previamente, cada uno de ustedes dispone en este bloque de 15 minutos
para realizar su presentación. Yo les avisaré por el chat o al levantar la mano que ya está más o menos sobre el tiempo, y al final de todas las presentaciones, yo también expongo en esta mesa, dejaremos un espacio para las preguntas o comentarios que puedan surgir aquí en la mesa o quienes estén siguiendo la transmisión, si es que finalmente se logró retransmitir vía Facebook. Voy a estar yo atento por interno a eso, y si no, para podamos generar al menos una pequeña conversación entre nosotros cuatro, y posteriormente al menos socializar o difundir la grabación de este video. Así que quería que comenzáramos en el orden en el cual se había pensado en la mesa, con Fabián. ¿Te parece, Fabián? Quería presentarte brevemente. Tú eres licenciado en Historia, ¿cierto? Sí, Por la Universidad la Universidad Alberto Hurtado, ¿cierto? Con una ponencia que tú titulaste La migración selectiva como una solución para el cinturón suicida, Temuco 1945-1947. Así que te doy la bienvenida y agradezco tu presencia, Fabián, en esta mesa. Así que te doy la palabra y comenzamos cuando tú quieras para contabilizar ya tus 15 minutos. Si tienes también algo que compartir, lo haces y te avisamos cómo va. Si no, te escuchamos. Así que bienvenido. ya. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la oportunidad a ti, Jaime, y a Mari Juret, y también a los organizadores del Congreso por esta oportunidad de presentar una parte de mi tesis. Antes de partir, quería comentarte que la Mari me escribió y creo que quiere entrar a la reunión. No sé si tú puedes habilitarla o lo ve Gabriela. Si puedes Ya. comentar antes de empezar. Yo les voy a dar el nuevo link a los chicos por interno. Gracias por avisarme. Ya, voy a compartir pantalla para la presentación de la ponencia. ¿Se ve, cierto, el PowerPoint? Se está compartiendo. Se ve bien. Sí, ahí se ve. Ah, ya, perfecto. Bueno, lo que al menos yo planeo en esta pequeña ponencia es hablar una pequeña parte de mi tesis, que yo la fui centrando principalmente en el concepto o la metáfora del cinturón suicida. Este es un concepto que se utilizó entre la década de los 40 y los 60 por parte de agricultores y colonos de la ciudad de Temuco para denominar a las reducciones mapuches que se encontraban alrededor de la ciudad de Temuco. Para entender un poco esta idea, este concepto que se acuñó en esos años, primero es importante señalar que Temuco es una ciudad del sur de Chile, como al menos lo indico en el punto rojo. Es una parte de la región de la Araucanía actualmente, y es una ciudad igual de una existencia muy corta, ya que se fundó a fines del siglo XIX en el contexto de la invasión militar que ejerció el Estado chileno sobre el territorio mapuche, un territorio que en un principio era libre, determinado por los propios mapuches, que se había logrado mantener independiente frente a la invasión española. Pero producto de la propia invasión militar del Estado chileno, este territorio fue despojado, dividido, inaugurándose en una situación de dominación colonial sobre el pueblo mapuche. En ese sentido, las ciudades se van formando como fuertes militares en un principio, buscando asegurar esa conquista militar que se está aplicando, la colonización, pero también se transforman en ciertos espacios, lugares de defensa contra el indio salvaje, contra el bárbaro. Son como núcleos de civilización. Al final, esa idea de la ciudad como un núcleo de civilización, de progreso, de la modernidad. Siempre esta idea como se va fundando, y los mapuches, frente a esta invasión, van siendo despojados de sus territorios y arrinconados en pequeños lotes de tierra llamados reducciones o títulos de merced. Como su nombre lo indica, son una reducción de su territorio previo a la invasión. Terrenos pequeños, difíciles de trabajar.
y afectando la vida que habían logrado desarrollar años anteriores, siglos anteriores, afectando toda una vida estructural, económica, política y social de la vida mapuche. Y estas reducciones se van ubicando alrededor de estos nuevos centros urbanos. Y de esa manera va surgiendo el concepto del cinturón suicida. Como se va, al menos en esta imagen que es actual, que es una compañera Javier Ríos me facilitó en hacer, va indicando un poco, graficando cómo es el cinturón suicida. Lo que se muestra al menos en el gráfico de color piel son las comunidades actuales que están alrededor. Y como lo que está al medio es la zona urbana de Temuco. Con esto quiero mostrar que hay una situación física de que la ciudad de Temuco está rodeada por las reducciones mapuches. Hay como un Temuco sitiado, acorralado. Si bien hay una situación material, yo opto por hablar de una metáfora en el sentido que los agricultores y colonos siempre postularon que los mapuches no producían la tierra, bajo esta idea de un mapuche flojo, ese estereotipo, manteniéndose siempre, que no trabaja, que es ajeno al progreso, trae como consecuencia que la ciudad quede rodeada y desabastecida de alimentos, de los alimentos que podían producir las mismas tierras alrededor de la ciudad, no son producidos y la ciudad, sus habitantes van pasando hambre. En ese sentido, el cinturón suicida se entiende también bajo el contexto del modelo económico easy de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, cuando el Estado interviene en la economía, cuando hay un mercado interno para evitar, amortiguar las falencias y los problemas de la crisis económica del 29, en este comercio interno, la agricultura debe abastecer a los centros urbanos para alcanzar la industrialización. Los centros urbanos deben crecer y ser abastecidos siempre por la agricultura o los pequeños campesinos. Bajo esta idea, en Temuco no se estaría produciendo este orden económico-social para lograr la modernización, ya que, como lo decía antes, los mapuches no producen la tierra. Como sale, bueno, los agricultores ocupan siempre el diario austral, un organismo, un diario donde ellos pueden expresar su descontento o sus políticas que lo desfavorecen. En ese sentido, es un texto que está escrito, una columna de opinión sobre la misma Colonos, donde denuncian lo siguiente. Es el cinturón suicida que estrangula la vida económica de la capital, de la frontera, y que sirve de principal influencia en la carestía de artículos, de avituallamiento del mercado de consumos populares de Temuco, y es un daño para la agricultura, los ciudadanos y los proletarios. En ese sentido, la idea siempre es de un mapuche que rodea la ciudad, que lo cerca y que evita el progreso de la ciudad, el crecimiento de la ciudad. Si bien los años 40 y 50 son los años en que se realiza el cinturón suicida, se ocupa este concepto, yo me centraré en los años 45-47 porque primero hay una ley indígena, la 8336, propuesta por Venancio Coyepán, un diputado mapuche de la organización La Corporación Araucana, que busca que las reducciones mapuches no sean divididas. Estas reducciones eran propiedad colectiva, estaban dirigidas por un cacique o lonco de la comunidad. En ese sentido, querían evitar que se dividieran, es decir, fueran propiedad privada y pudieran entrar al mercado. La idea de Coyepán era defender su tierra donde podían los mapuches, dentro de todo, reproducir en pequeña escala su vida previo a la invasión. Esa era como la lógica un poco de defender la poca tierra que habían logrado mantener. Y frente a esta como nueva política intentando indígena presionada de las propias pueblos mapuche a través de los canales institucionales de la Cámara de Diputados,
se logra que la división se detenga. Esto genera un problema, un enojo de los mismos agricultores que querían apoderarse de las tierras que tenían los mapuches, expandir la ciudad. Por eso se toma nuevamente la idea del cinturón suicida, y como una solución para este problema que llega a la capital, la metrópolis de la región, es la posibilidad de una migración selectiva. Esta migración selectiva sería un poco retomar las políticas de colonización rural que el Estado realizó en el siglo XIX. En pleno proceso de la ocupación de la Araucanía, del territorio mapuche, el Estado buscó traer una migración de distintos ciudadanos europeos, agricultores, para producir estas supuestamente tierras baldías para aumentar la economía de la ciudad. En ese sentido, se va una idea de progresismo, y en ese sentido se representa al europeo como un trabajador civilizado. Esta idea de valorar lo europeo, lo externo, donde la cuna de la civilización se le da tierras, se le da apoyo técnico, económico, tierra, para que produzcan estos nuevos terrenos que deben ser introducidos en la economía nacional y global. Frente a esta como idealización del europeo, del migrante, hay otra contraparte, que es el mapuche, que es representado como un indio flojo, el que no trabaja la tierra, un bárbaro. Esa idea siempre se va como una dicotomía de civilización versus barbarie del siglo XIX, se va repitiendo en estos años 40, donde se postula la migración nuevamente para quitarle los territorios a los mapuches, estas tierras que no son trabajadas, para que el cinturón suicida no siga estrangulando a Temuco. Puedan la modernización, la economía, el progreso llegue a la región. Esa es como la idea fundamental de la migración selectiva que se está proponiendo, al menos desde agricultores y colonos. Nunca fue una política del Estado, sino estos mismos agricultores y colonos lo proponían dentro de el Diario Austral, la revista Zigzag, el Mercurio, para presionar al Estado, para que le quitara las tierras a los mapuches, levantara las restricciones a la división y generara la división propia para que el cinturón suicida desapareciera. Bajo esta idea de lo civilizado, nuevamente se retoma otra idea de que el contacto con razas superiores del siglo XIX pueden mejorar, civilizar al mapuche. Eso sí, hay ciertos como conflictos incluso internos dentro de los colonos y agricultores. Por ejemplo, Otto Berg, un colono alemán, publica en el Diario Austral que el mapuche jamás se convirtió en un agricultor, ya que es un bárbaro que se ha mantenido siempre igual desde que llegó Pedro Valdivia. Hay como una idea de que el mapuche no ha evolucionado. En ese sentido, está en contra de la idea que el mapuche pueda civilizarse o progresar, ya que tantos años que ha vivido con los animales, nunca se ha logrado mejorar su vida económica, material, espiritual. Entonces, él postula la migración, pero no confía en que esta migración mejore el mapuche, sino despojarlo de su tierra nomás y dárselo al alemán. En cambio, Alejandro Tinsley, un abogado político chileno que fue ministro de Economía en los años 40-45, él ve con buenos ojos esta migración, postula que es posible que el mestizaje biológico pueda mejorar a la raza. Entonces, esta raza araucana puede diluirse, blanquearse y ir abandonando sus costumbres bárbaras para dar paso al progreso, para dar paso a que todos somos chilenos, un Chile homogéneo blanco. Esa como está la disputa de esto de cuál es el beneficio de la migración selectiva. Siempre está la idea de que la migración ayudará a mejorar la economía, pero se discute si el mapuche va a ser parte de esto o no. Esa siempre está la dicotomía y el enfrentamiento. Pero también los mapuches, la organización mapuche, no se mantuvieron ajenas a este cinturón, a este concepto colonialista, racista en contra de su pueblo. Las organizaciones mapuches, compuestas generalmente por
líderes mapuches descendientes de loncos que tuvieron la oportunidad de acceder a una educación primaria y ser un sector profesional, abogados, profesores, comerciantes, disputaron estos conceptos, estas representaciones negativas, estos estereotipos. Pese a que hay distintas posturas de las organizaciones mapuche frente a la división o incluso en los lineamientos políticos de con quién buscar alianzas, yo al menos en esta ponencia quiero mostrar cómo las organizaciones coincidían un primer punto en rechazar la metáfora del cinturón suicida, porque postulaban que el mapuche no es flojo, él ha trabajado en la tierra frente a condiciones inhumanas, frente a una escasez de políticas públicas al sector agrario, a un apoyo económico del Estado, pero aún así han producido la tierra y muchas de las riquezas económicas de la región son producto del mapuche, porque él trabaja la tierra, la produce, genera materias primas para la ciudad. Entonces, para ellos hay una representación de que son una raza araucana, en el sentido, no en un sentido racial, sino una nación que luchó por la independencia antes y ahora su espíritu guerrero lo reflejan en el trabajar la tierra frente a condiciones adversas. Por lo tanto, también van criticando la idea de que el europeo es trabajador y civilizador, como buscan derribar este cierto mito de que el europeo va a traer la prosperidad económica que supuestamente la región no tiene. Y por eso van denunciando constantemente que su raza araucana, su pueblo, ha sido abandonado por el Estado. Han sido marginados y por lo tanto reclaman constantemente que el Estado debe generar políticas públicas para su pueblo para mejorar su condición. En el sentido, la construcción de escuelas para que adquieran conocimientos agrarios técnicos para producir, trabajar la tierra, el acceso mucho más fácil del crédito y también la regulación de los despojos que están sufriendo constantemente frente a colonos, agricultores o latifundistas. En ese sentido, hay un reclamo de que el Estado se haga presente en el sector de agrarios que han sido marginados. En ese sentido, también entender que hay un estado de bienestar, si bien amplió sus políticas públicas a sectores medios y sectores urbanos proletarios de Santiago, los agricultores fueron excluidos de este nuevo régimen de bienestar social y los mapuches van reclamando, presionando para que esas políticas se expandan también a los sectores rurales, especialmente a los mapuches. Al menos con estas imágenes también quería demostrar que los mapuches, sus reclamos están en la palabra escrita. Ellos publican mucho en diarios, columnas de opinión, o forman sus propios diarios para explicar sus denuncias o sus postulados políticos. O incluso, como Venancio Coyepán, participan del Congreso donde generan discursos denunciando los malos tratos a su pueblo o a su raza, como se ocupaba en esos tiempos. Quizá con estas dos citas quería como sintetizar las ideas en común que tenían las organizaciones frente a esta migración. Por ejemplo, Guillermo y Gaimán postula: por otra parte, debe reconocerse el egoísmo con el que siempre han actuado los colonos alemanes, maestros de la agricultura, como lo dice el señor Berg, pero nunca han influenciado en el medio ambiente, laboran solo para ellos. Y en el caso de Coyepán, reclaman: nosotros sabemos que los patriotas eminentes de valer social y económico no migran a sus patrias, la aman y allí quedan. Creemos que los que han venido y vienen son los desechos de un continente. Con esta idea, las organizaciones mapuches representan al migrante como alguien antipatriótico, porque se va de su país, no trabaja la tierra, e incluso cuando viene a este país, a Chile, no trae el progreso ni la civilización, sino que es un ser como aislado, que se aísla en sus propios problemas y no se integra a la nación. En ese sentido, las organizaciones mapuches critican la idea de un ciudadano ideal de europeo que debería llegar. Lo critican porque consideran que no es el adecuado para salir del progreso. Y hay un reclamo constante de estas organizaciones de que los mapuches, los chilenos, son dejados de lado, abandonados por el Estado,
frente al otro, a un inmigrante que es bien visto, dejando a los patriotas, a los verdaderos chilenos, que ellos se consideran como raza araucana, abandonados por este Estado. Y ocupan la metáfora del cinturón suicida para desprestigiar su raza y despojarlo del territorio. Esa idea, como hay siempre un debate de luchar por la representación, por una idea de que el mapuche puede producir la tierra, pero siempre va a ser necesario que el Estado los apoye económicamente y que en vez de privilegiar a otros pueblos, otras razas, se preocupe por el apoyo económico, social de los propios mapuches, a sus propios ciudadanos que están sufriendo la marginación social, económica de este nuevo proyecto. Y criticando también al cinturón suicida como una metáfora colonial, racista y mentirosa en contra de su pueblo, solo para el fin de despojarlo de los pocos territorios que lograron mantener previo a la ocupación militar de la Araucanía. Eso quería al menos terminar de... Muchas gracias, Fabián, en el tiempo justito. ¿Sí? Ah, buenísimo. Gracias por la oportunidad. Bien, bien, gracias a ti. Al final de la mesa, entonces, podemos plantear algunas preguntas, reflexiones o comentar parte de tu ponencia, ¿cierto? Quería darle entonces ahora la palabra a Marta. Marta, que es titulada Superior de Apoyo a la Investigación en la Universidad Pablo de Olavide. Tengo entendido que ya tiene una maestría, ¿cierto?, en Historia, y no sé si actualmente ya estás cursando tu doctorado, pero que tengo entendido tiene que ver con lo mismo que tú propusiste para esta mesa, ¿cierto? Una ponencia que se titula La lucha de los pueblos mapuche en el Chile de Allende, corridas de cerco y recuperación de la MAPU. Así que Marta, tienes también 15 minutos. Cuando ya estemos en el tiempo voy a levantar la manito, al igual que con Fabián, para que tú ya vayas cerrando. Así que si también quieres compartir algo, lo puedes hacer y dejamos para el final de la mesa también preguntas o comentarios. Así que adelante nomás. Pues muchísimas gracias, Jaime. Si yo soy estudiante o ya he terminado mi maestría allí en la Universidad Pablo de Olavide y ahora voy a comenzar mis estudios doctorales siguiendo esta línea de investigación de la lucha de los pueblos mapuche por su tierra y su identidad. Entonces, sí, en esta ponencia, como bien has dicho, que se titula La lucha de los pueblos mapuche en el Chile de Allende, corrida de cerco y restitución o recuperación de la MAPU, en esta ponencia se van a tratar los instrumentos de acción del pueblo mapuche. En concreto, estas recuperaciones de tierra a través de las corridas de cerco que sacudieron el panorama sociopolítico del campo chileno en las vísperas del triunfo allendista y durante su gobierno. Voy a citar en algunas ocasiones testimonios orales de actores directos mapuche de estas recuperaciones de tierra del periodo de fin de década de los 60 y de principio de los 70. Estos testimonios provienen principalmente de dos obras, de la obra La Nación Mapuche de Víctor Gavilán y de la recopilación de escritos A Desalambrar, historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra, que recoge testimonios de Rafael Railá, Víctor Morfinqueo, José Peralta, Félix Huentelá, Lucy Traipe y de Rudecindo Quinchaví. Así pues, partimos de las demandas establecidas en el Pacto de Cautín de 1964, demandas que también ha comentado Fabián, ¿no? El Pacto de Cautín, compromiso firmado por el candidato presidencial de la FRAP, Salvador Allende, y por dirigentes mapuche. En él pues se persiguen diferentes demandas como la protección legislativa, derechos civiles, salud, vivienda, educación, reconocimiento identitario, pero el reclamo principal en torno al cual pivotarían estas demandas sería la recuperación de sus tierras ancestrales, de la MAPU. Eso no significaba que el resto de dichos reclamos no tuvieran su importancia ni su consideración. No obstante, la bandera enarbolada al frente de la lucha mapuche en este periodo era la de la tierra, la cual se entendía como eje de subsistencia, pero también como repositorio de la identidad y la memoria mapuche. Es por ello que no perseguían simplemente la adquisición de una cifra concreta de hectáreas de terreno, sino que reclamaban sus tierras ancestrales, aquellas que habitaron sus antepasados y que contienen su memoria oral. Las tierras que se vieron forzados a abandonar durante el proceso militar de la ocupación de la Araucanía. Acabaron viéndose reducidos
en 500.000 hectáreas de las 10 millones de hectáreas que previamente ocupaban, con límites marcados por los títulos de merced que les concedió el Estado, en estas reducciones que también nos ha explicado Fabián. Bien, para satisfacer esta demanda de la tierra, la lucha mapuche de este periodo las organizaciones de mapuche llevarían a cabo acciones directas de masas, como son las tomas de fondos y las corridas de cerco, que son el objeto principal de esta ponencia. Las corridas de cerco consisten en rectificaciones de deslindes con la línea de extensión señalada en los títulos de merced. Mediante estas acciones, las comunidades indígenas participantes exigían la devolución de los terrenos que se les había arrebatado desde la ocupación de la Araucanía, pero también en las últimas décadas a través de estafas por parte de los vecinos de sus reducciones, quienes a menudo sacaron beneficio de la ignorancia o analfabetismo de algunos mapuches. Así pues, se utilizaban los títulos de merced como validación legal para restablecer los deslindes originales, tras décadas de quejas y denuncias planteadas ante los juzgados de indios sin respuestas satisfactorias. En la corrida de cerco del 13 de julio de 1970, en el Fundo La Rinconada, el mapuche Carlos Catrileo rebatió al patrón Fernando Schutz esgrimiendo su título de merced y dijo, y cito, «No estamos robando nada, señor Schutz, solo que, cansado de tanto juicio, hemos hecho justicia por nosotros mismos. Aquí está la ley». De esta manera, en la provincia de Cautín comenzó a utilizarse este método a finales de la década de los 60, coincidiendo con la última etapa de gobierno de Frei, con la aprobación de los miembros de mayor edad en las comunidades, los cuales habían tratado de recuperar sus tierras a través de todos estos métodos legales, a través de los cauces Winca, que no habían dado resultados décadas atrás. Comenta Víctor Molfinqueo, uno de estos jóvenes dirigentes mapuche. Una de las cosas que nos llamaba la atención era que todos los viejos nos apoyaban. A pesar de que no tenían mucha idea, todo el mundo estuvo de acuerdo con recuperar esa tierra. Todos decían, esto es lógico y vamos igual. Cuando nosotros le salimos con esto de que era posible recuperar la tierra a través de la organización y todo, los viejos nos apoyaron. Y cuando teníamos el título de merced en las manos, los viejos tiraron para adelante y nos acompañaron. Así, las corridas de cerco se realizaban sobre terrenos que los mapuches habían litigado anteriormente sin respuesta, tras haber encontrado abogados que defendieran que esos terrenos eran suyos. Eran actos legítimos y válidos para ellos, basados en la justicia. La realización de las corridas de cerco tenía que ser además necesariamente colectiva. Participaban de ellas familias, comunidades y a veces también tenían el apoyo de campesinos no mapuches, de campesinos Winca, pese a que las acciones fueran para recuperar tierra perteneciente a las comunidades mapuches. Las corridas se llevaban a cabo en terrenos dentro de latifundios que estaban rodeados de los terrenos de las comunidades originarias. En primer lugar, o los procesos más bien, en primer lugar tenemos a estudiantes universitarios y abogados simpatizantes que obtenían los títulos de merced de tierra pertenecientes a las comunidades de la Oficina de Asuntos Indígenas de Temuco. Víctor Gavilán, otro de estos dirigentes mapuches participantes en las recuperaciones de tierra, destaca la ayuda de doña Viola Navarrete, quien colaboraba con el MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario, y con los mapuches que solicitaban copias de sus títulos. Con estos títulos se identificaba el límite del título de merced que no se estaba cumpliendo en las tierras de los latifundios. Entonces, un grupo o escuadra se encargaba de desalambrar la valla, retirando el alambre, enrollándolo y colocándolo en carretas de bueyes. Otro grupo se ocupaba de excavar los hoyos. Este grupo solía estar coordinado por los más ancianos, los miembros más ancianos de la comunidad, porque eran aquellos que conocían dónde estaba el límite original. Y otro grupo, finalmente, era el encargado de colocar las estacas o piquetes y el alambre que iba llegando en las carretas de bueyes. Y de esta manera se trasladaba el cerco hasta el límite señalado, el límite original. Estos grupos, además, a menudo se denominaban con los nombres tradicionales de dirigentes y toqui, guerreros mapuche, Caupolicán, Lautaro, Huacolda, Tehualda, y solían actuar durante la noche, especialmente o preferiblemente en noches lluviosas o sin luna, hasta que llegaba el día. Era esta una operación laboriosa donde tenían que participar un número considerable de personas. Una vez realizada la corrida de cerco, había un equipo legal que defendía el litigio por la tierra. Toda la acción, además, estaba coordinada por coordinadores elegidos por cada comunidad, ya que frecuentemente estas corridas pues, estaban coordinadas por diferentes comunidades que se unían. Y, a su vez, había jefes y asesores para cada escuadra de trabajo. En tanto que a menudo invisibilizados,
es necesario destacar la actuación de las mujeres en las corridas de cerco. Rafael Railaz, otro de estos participantes activos en las corridas, por ejemplo en la corrida de la Rinconada, señala: las mujeres eran muy bravas, discutían con los pacos, hacían 2 rondas, cuidaban a los niños, atendían a los trabajadores y a los enfermos. La que estaba era combativa, se convertía en miliciana. En esta breve apreciación puede analizarse que en manos de las mujeres se depositaban tareas de cuidado, organización de ollas comunes, acompañamiento y atención. Sin embargo, también existían roles comunicativos como el trato con los cuerpos policiales y la actuación como vocera. Y más adelante también la creación y la coordinación de grupos de autodefensa. Por todo esto, es posible confirmar que las corridas de cerco consistían en acciones coordinadas con una cuidadosa preparación. No obstante, no solo estaban coordinadas de manera interna, sino también externa, con otras tantas corridas de cerco que se concentraron especialmente en el mes de agosto de 1970 y que cooperaron y se ofrecían apoyo de forma mutua. Como resultado de las más de 40 corridas de cerco que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 1970, se recuperaron aproximadamente 1.000 hectáreas, logrando la participación de hasta 400 personas en algunas de estas corridas. La prensa local utilizaría entonces la palabra usurpación para referirse a los actos de las comunidades mapuche y condenaría el apoyo del movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, en estas acciones. Este mecanismo de acción no era, sin embargo, una estrategia exclusiva de las comunidades originarias, ni tampoco una nunca vista en tierras chilenas. Eran mecanismos o estrategias que habían sido utilizadas anteriormente y a menudo en contra de los propios pueblos mapuches, especialmente tras la ocupación de la Araucanía durante el proceso de erradicación indígena y de acaparamiento territorial por parte de la élite chilena. Se entendía entonces que el mejor negocio consistía en rematar hijuelas vecinas a indígenas, para de esta manera aumentar las propiedades a través de las corridas de cerco. Las llamadas hijuelas eran terrenos habitualmente de 200 a 500 hectáreas en terrenos considerados baldíos por parte del Estado. Los criterios para recibir esta calificación de baldío estaban basados en la explotación agrícola o no del terreno. Así, los bosques, pampas, selvas y ríos y demás espacios de los que dependía la subsistencia de las comunidades eran susceptibles a ser rematados, obtenidos a través de subasta, y añadidos a la propiedad privada del propietario latifundista. Así, una vez las comunidades fueron forzadas a deshabitar estos espacios, los terrenos colindantes a las reducciones se entregaron a los colonos, y estos ampliaron sus terrenos mediante múltiples remates, ya que no existían restricciones en cuanto al máximo de hijuelas que podían obtenerse mediante una subasta. A estas facilidades fiscales se sumaba el apoyo estatal en forma de materiales, animales, maquinaria para labores agrícolas, asistencia médica e incluso pensiones. Así, las comunidades mapuche toman esta práctica que había sido utilizada en su contra y la transforman en su propio instrumento de acción, legitimado además por la tenencia de los títulos de merced. Fue el mapuche Chachay Quinchavil, de 60 años, quien propuso ese método de acción, que tan adecuadamente conjugaba el deseo de acción directa de masas que potenciaban los miristas, o sea, los integrantes del MIR, con el reclamo de recuperación territorial mapuche. Y dijo así: miren, compañeros y amigos, hace tiempo que se discute respecto a lo que debemos hacer con nuestra tierra usurpada. Pienso que hay una sola respuesta y es simple. Nuestra investigación legal con auténticos planos nos demuestra que hay un error comparando con la realidad. Hay cercos que no están donde la ley los ha reconocido. Hay que ponerlos en el lugar adecuado. Siguiendo los planos, tenemos el derecho y el deber incluso de arrancar el cerco donde está mal puesto y llevarlo hasta el límite estipulado por la ley. Debemos correr el cerco. Una vez dio comienzo el gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende como presidente, las recuperaciones territoriales de los mapuches siguieron manifestándose principalmente mediante las corridas de cerco y las tomas de fondos o de predios. Tan solo en el año 1971 se registraron 1.278 ocupaciones de tierra a lo largo del país, manteniéndose la provincia de Cautín como epicentro de la conflictividad agraria. Cientos de corridas de cerco sucedieron al éxito de la primera corrida de 1970. Este método de ejercer justicia trascendía de nuevo a lo territorial, tal y como señala Rafael Railaz, quien dice: no solamente estaba el problema de la tierra. Cuando nosotros llevamos al hospital los enfermos, no los permitían porque era mapuche. Y en la escuela donde yo estuve, había que pasar nadando el río para llegar porque no había puente. Y entonces
en el momento de la corrida de cerco, uno no solo pensaba en la tierra, pensaba en todo, en la educación, en el hospital. Desde el inicio de las recuperaciones, como se ha comentado, la prensa denominaría a los mapuches como invasores y recalcaría la presencia de elementos extremistas y de jóvenes barbudos, haciendo referencia a los miristas, a los estudiantes, etc. Se relacionaba así desde los grandes medios de comunicación las corridas de cerco con el discurso anticomunista que llevaba desarrollándose en Chile desde poco después de la Revolución Rusa de 1917, pero que se acentuó desde la década de los 40 y especialmente durante la Guerra Fría y en la etapa electoral de 1964. Se fueron involucrando así, de manera progresiva, campesinos no mapuche pobres, quienes ya habían demostrado otras muestras de solidaridad y de apoyo popular en las corridas de cerco y tomas de fondo de finales de la década de los 60. La acción colectiva se ve favorecida debido a la situación de pobreza que también experimentaba este sector del campesinado insertado en el régimen latifundista. Este régimen latifundista propició a su vez un entorno de transculturación o de desarrollo de una cultura compartida, ya que se encontraban agrícolas, obreros, mapuche y no mapuche en los fundos. Las corridas de cerco implicaban la recuperación de las tierras de las comunidades indígenas, pero al tomar todo el fundo se mostraban solidarios con el resto de los trabajadores de la tierra, disculpen. Las corridas de cerco mixtas, campesinado winca y mapuche, personifica el reconocimiento de las opresiones cruzadas y la compatibilidad de las luchas, pese a que las trayectorias históricas y culturales difiriesen y los mapuches padecieran otro tipo de discriminación y de desigualdad vinculadas con su etnia. Todos ellos carecían de tierra. Ese factor les afectaba por igual, aunque los procesos hasta llegar a ese punto hubiesen sido distintos. Por ello, en estas movilizaciones la identidad de pertenencia a un grupo no estaba marcada por el ser mapuche o ser winca, sino por la opresión bajo el régimen latifundista y la necesidad de tierra. Víctor Morfinqueo expresaba esto de la siguiente manera, y cito: con la recuperación de la tierra no se soluciona el problema. Los compañeros wincas de los fundos están sufriendo igual que nosotros, viviendo un sueldo pero no les pagan. Por eso decidimos tomar los fundos. No fue porque los miristas nos empujaron, sino porque había una razón más grande para seguir la lucha. Muchos de estos campesinos que se autoorganizaban eran los propios trabajadores del fundo. Railaf narraba una toma que se realizó incluso de día, ya que los trabajadores eran parte de esa misma toma. Y dijo: esa se la tomaron los trabajadores del fundo, junto con la comunidad. Todos esos trabajadores se criaron trabajándole a ese patrón. Lamentablemente, por motivos de tiempo, no voy a exponer hoy el apartado en relación con la represión frente a estas acciones, tanto por parte del Estado como de los latifundistas, así como la reacción de las comunidades a esta represión. Voy a avanzar directamente a las conclusiones para así ajustarme al tiempo. Entonces, eso, ya para concluir, quería decir una de las principales conclusiones de mi trabajo. Y es que las corridas de cerco se encuadran en un periodo concreto de conflicto tanto cultural, ya que un enfrentamiento entre dos universos, dos visiones, como político, ya que existen situaciones de discriminación, de negación de derechos, estigma, que perjudican a un grupo subalternizado. Sin embargo, este conflicto tiene una trayectoria histórica de siglos que continúa hasta la actualidad. Y paralelamente a la trayectoria histórica de siglos, de conflicto, existe una trayectoria histórica de insurgencia y resistencia por parte de los pueblos mapuches. Es posible argumentar que las causas y demandas que impulsan estas corridas de cerco son las mismas causas y demandas que impulsan las movilizaciones actuales. Esto nos lleva a deducir que los diferentes gobiernos de Chile, incluso con los prometedores avances que se obtuvieron con Allende o que se prometían con Allende como presidente, no han logrado aún, a día de hoy, de manera exitosa, satisfacer las necesidades de las comunidades mapuche. Lo que está claro es que con su lucha, los pueblos mapuches no dejarán que se siga ignorando ni postergando la resolución justa de este conflicto alimentado por tantos siglos de despojo. Y con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención y aquí quedo a su disposición. Muchas gracias, Marta. Muy interesante tu ponencia y a mí personalmente me va a ahorrar de decir algunas cosas porque hay una relación entre nuestras propuestas de investigación. Así que muchas gracias y espero que hayan comentarios o preguntas al final de la mesa. Quería darle entonces el pase a Jorge. Jorge es profesor también, historiador de la Universidad de Málaga
y nos acompaña con una ponencia que ha titulado Reescribir o dimensionar la historia, la mirada indígena del Chile republicano en el debate historiográfico. Así que, Jorge, te doy la bienvenida, y lo mismo que los expositores anteriormente. Tienes 15 minutos. Cuando ya estés sobre el tiempo voy a levantar la mano para que sepas que deberías ir redondeando. Así que tienes la palabra, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y gracias a la coordinación. Bueno, yo, como bien ha dicho Jaime, soy historiador y hice una tesis doctoral en la Universidad de Málaga sobre el capitán general de Chile, Ambrosio Higgins, después virrey del Perú. Y posteriormente hice otra en Sevilla, en Historia de América, sobre la frontera chilena del siglo XVIII y principios del XIX. Quiero decir con todo esto que mi mirada es histórica, básicamente, y que arranca de la reescritura, de la crítica que se hace en los albores del siglo XXI sobre la historia ajena, legada, lo que yo llamo el giro histórico mapuche. Entonces, si bien trabaja autores mapuches indígenas del final del siglo XX y XXI, están trabajando nociones que arrancan de los estudios decoloniales, subalternos, de la nueva historia, este giro histórico mapuche, como he denominado, decía anteriormente. Es una reescritura desde la mirada indígena a final del siglo XX y principio del siglo XXI, una mirada crítica, como no podía ser de otra manera, conceptual, subalterna, etcétera, sobre el pasado, y un pasado que arranca de la génesis del movimiento republicano. Creo que las conquistas, la lucha, las reivindicaciones, etcétera, indígenas, mapuches, básicamente, del siglo XXI, muchas de ellas arrancan, y creo que con muy buen acierto, del final del siglo XVIII, de la situación creada al final del siglo XVIII, diría incluso que antes de las guerras civiles de la independencia, en las que ellos tienen un papel muy singularizado respecto al mundo criollo. Bueno, a finales del siglo XVII, en el siglo XVII, se denominaba la Araucanía el estado de Arauco. A finales del siglo XVIII, en toda la documentación existente, los archivos de ambos lados del océano, pues aparece siempre como Chile y su frontera, Reino de Chile y su frontera. La idea clave, fuerza de ese momento es el pactismo, la negociación. Hablo desde la mirada criolla todavía. Es el pactismo y peninsular, por supuesto. El pactismo, la negociación, una situación de autonomía, de facto era de independencia, más abajo del Biobío. De jure, bueno, pues se conformaban los sucesivos parlamentos con que se jurara al rey, Carlos III, IV, el que fuera, y que se asegurara su ayuda frente a una potencia exterior, enemiga, no doméstica. Bueno, pues esto podía ser por convicción, en muchos casos también era por necesidad, o por mezcla de ambas cosas. Estos parlamentos últimos del 93, siglo XVIII, al principal, al último ya virreinal, de 1803, han sido estudiados por la historiografía chilena a principios del siglo XXI y han sido estudiados por líderes mapuche araucanos. Antes la terminología de araucano se denomina mapuche, con mucha intención y creo que desde un punto de vista muy inteligente, ¿no? Y lo han reivindicado. Hay un salto muy grande de final del siglo XVIII, principio del XIX, toda la época republicana y el salto que se da por esta revisión histórica de los intelectuales mapuche ya en primera mirada propia, no ajena, a final del XX, principio del XXI. El primer parlamento republicano es el de Tapigüé, de 1825, pero ese parlamento no llama la atención de esta reescritura mapuche del final del XX y principio del XXI. Bueno, han estudiado actas, testimonios, el papel de las comunidades mapuches, de los loncos, que cumplieron la mayor parte de su juramento a los reyes españoles en cuestión y tomaron parte del bando realista, etcétera, etcétera, ¿no? En su mayor parte, o una actitud pasiva o del bando realista. ¿Por qué? Estaba claro, no solo por cuestiones de lealtad, fidelidad, que no tampoco hay que desecharla, sino por el tema que favorecía su autonomía, favorecía de hecho su independencia, ¿no? Entonces, evidentemente, ese statu quo, ese sistema de equilibrio, les favorecía. Cuando vino el siglo XIX, aquí entramos de lleno ya, no voy a especificar la historia, la revisión de la historia conceptual, que me interesa mucho, y que tantos avances ha dado en Argentina, sobre todo, ¿no? Chile, en general, el ámbito americano, de la historia conceptual, cuando asistimos a la pacificación, es decir, ocupación de la Araucanía, a la conquista del desierto, que no era un desierto. Bueno, aquí entramos ya en la terminología presente que hay que modificar, pero bueno, es muy interesante saber, no hacer presentismo, sino analizar en cada momento cómo se denominaba en su momento, en su contexto. Y los líderes mapuches actuales, tanto en su Mapu como en Europa, han sabido muy bien
trabajar esa historia conceptual y situarla en beneficio no solo de la verdad histórica, sino incluso, y no es algo malo, de sus propios intereses, ¿no? Esta es una mirada originaria que ya se va separando de la historia hegemónica oficial de los testigos criollos, de los misioneros, de los militares, de los viajeros, de los europeos, de la colonización alemana, etc. Ya avanzado el siglo XX, llegamos a un debate ya, un debate historiográfico chileno, en sentido amplio, criollo, la escuela de estudios fronterizos frente a la escuela de estudios de la historia indígena. Yo lo he trabajado ya en algún artículo, de hecho ya 2 o 3 incursiones en el siglo XX, recientemente en la Universidad de Salamanca. Bueno, esta lucha de Villalobos, de Sergio Villalobos, ¿verdad? Que tantos ríos de tinta hace caer, no solo este que era de final del siglo XX, principio del XXI, sino el último también reciente de 2019 con Cayuqueo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta visión ya, la primera polémica de principio del siglo XXI, perdón, ya difiere sustancialmente con la polémica abierta en el 2019. O sea, ya se ve un avance, una mirada más propia, una perspectiva más propia en esa polémica. En cualquier caso, son voces olvidadas que han intentado primero reescribir la historia chilena en relación al reino, al Valle Central, con la frontera, y después ya han dado un paso más allá, que es la escritura, más que reescritura, de la historia propia. Es decir, convertirse en sujetos históricos propios. Ya no son relatos de resistencia del siglo XIX, ¿no? De lonco, de testimonio, de misioneros, de usurpación. Ya no son relatos del siglo XX, del meollo del siglo XX, de reivindicación, de tierras, de represas, ¿no? Que son, pues lo que has dicho antes muy bien, Marta, ¿no? La tierra vinculada con la identidad, etcétera, etcétera. Ya estamos ya a final del siglo XX, principio del XXI, yo diría incluso el XXI, en una batalla cultural, ¿no? Esa batalla cultural se ha favorecido, que yo lo trabajo también en redes, una visión global también, es un paso sustancial, importantísimo, no solo para dar visibilidad, sino para cotejar, contrastar, etcétera, etcétera. También muy interesante, trabajaré si puedo para la ponencia escrita ahí en extenso, pues la lucha de las estatuas, ¿no? Que desde España muchas veces se ha visto por la lucha de los conquistadores, pero si rascamos un poco más han caído también paradigmas, padres de la patria, de la república también. Es una, como decía antes, una reescritura, es un estado, una moción general a la historia no solo de Chile, sino la propia historia, y ese giro de reescritura mapuche es el que me interesaba. Ellos cobran un papel protagonista en esa batalla iconoclasta, en una lucha también decolonial, ¿no? De los mapas, de la terminología, de la toponimia, de la etnicidad, y ese conflicto se ha dado en muchos niveles. El nivel político, en primer lugar, fue la autonomía, pues desde el 97, ¿no? Y la comuna de Lumeco, por ejemplo. Hoy en día ya hay la literatura al efecto, ya va apostando por caminos tendentes a la autodeterminación, ¿no? Esto es muy complejo de hablar, pero no da lugar aquí, pero bueno, yo lo voy soltando porque es un debate abierto, evidentemente. Desde el plano cultural, bueno, pues ya mucho más allá de las lenguas, que fue, por cierto, la última polémica de Sergio Villalobos, ya no es ante la revisión de Mapudungún, su categoría, etcétera, sino la poética, la narrativa, los cuentos, el periodismo, como decías antes también, la historia, que es lo que a mí me interesa, muy importante desde el punto de vista económico, la desigual distribución de las tierras, la usurpación, la recuperación, la deforestación, el nivel ecológico muy unido a este aspecto. Bueno, es una frontera entonces meridional que del Reino de Chile y su frontera tiene una categoría propia en el tiempo presente, que tiene elementos heredados del tipo virreinal, pero que creo que hoy en día se trabajan mucho más los innovadores en la época republicana, que acabó con su autonomía de facto y de jure también, que se está alejando también, creo que desde un punto de vista adecuado, de esa dinámica de Foucault de vencedor, dominador, vencido, que hace mucho más amplia, que añade muchas más miradas, ¿no? Epistemológicas, teóricas, también me parece muy correcto, muy adecuado. Es una mirada más indígena que no es homogénea, como es un pueblo, son pueblos, es multiforme, poliforme, variada. Me parece también otro punto muy interesante, igual que decía antes, de la lucha contra la historia oficial, ¿no? Y la batalla iconoclasta de las estatuas, Gualmapu, Chile, etcétera, etcétera. Bueno, un historiador todavía en el plano criollo, José Bengoa, nos decía en el prólogo a la 6ª edición de un arquetípico libro, Historia del pueblo mapuche, siglo XIX-XX, que la historia de mapuche estaba en construcción, bueno, como toda historia que está en construcción, evidentemente, pero que lo importante al inicio del siglo XX, al final del siglo XX, escribía él, era que uno de sus principales actores, pues, recobraba un papel importante, ¿no? Que era el pueblo indígena, los pueblos mapuche en general, en concreto.
Esa misma idea era retomada a finales del siglo XX también por autores, poetas, que me interesa mucho también el mundo mapuche en su totalidad. No he cogido solo historiadores, sino que reescriben la historia siendo historiadores profesionales o no siéndolo. La historia es una herencia comunitaria, no es propiedad, no es patrimonio de nadie, nadie es depositario del conocimiento, es de todos. Es horizontal, transversal y de todos y de todas, no hay diferencia. Bueno, pues Leonel Lienlaf también nos decía que lo más peligroso era reescribir esta historia en relación a no solo al consumismo occidental, sino una filosofía de futuro, como era la occidental, pensando siempre en el futuro. Me pareció una idea muy sugerente porque me recordaba incluso a Orwell, ¿no? Quien conquista el pasado posee el presente. O sea, un retomar el pasado muy importante, que al punto al que llegaba Leonel Lienlaf y coincidía con Orwell, pero llegando por filosofías, por líneas diferentes, ¿no? Bueno, la unidad psíquica de la humanidad, ¿no? Simplemente. Lucía Goyocio también nos hablaba del protagonista, por mapuche, del liderazgo. Y aquí entro en la última parte ya de mi apretada ponencia. Este giro histórico lo han tomado varios autores, hay muchísimos hoy en día, afortunadamente, pero yo me he centrado en varios, ¿no? Ya no es un giro decolonial, no es un giro antropológico, etnográfico, no. Yo me refiero al giro histórico, a reescribir la historia mapuche desde la República al presente. Pedro Cayuqueo, que me parece muy prolífico, muy interesante en este sentido, en un libro suyo, entonces varios que tienen, todos muy interesantes, nos dice un capítulo, Adiós a 3 siglos de libertad. Bueno, retoma así lo que decía antes, volver a la época republicana como, o sea, el mito fundacional de la nación chilena, retomarlo para rebatirlo y para criticarlo, ¿no? Entonces dice, bueno, es que antes teníamos los parlamentos, antes gozábamos de independencia, de facto era así, etcétera, etcétera. Cuando a mí se me habla del desastre de Curalabá, pues yo lo veo desde otra posición muy diferente. Entonces llega a decir que siempre tuvo muchos problemas con la historia. Y añade, con la historia de Chile, ¿no? Me parece un tema una frase que encierra mucho más de lo que parece, ¿no? Estas actas del Congreso que he dicho antes, de 1803, de 2002, el bicentenario, el tema del bicentenario, la festividad del bicentenario, ¿no? Chileno, de la independencia, criollo, cómo ponen más la atención en el Parlamento de Negrete de 1803, ¿no? O el de Tapigüe de 1825, o sea, incluso sus fechas fundacionales son diferentes. ¿Cómo vamos a celebrar la independencia nosotros? Celebramos un parlamento, nuestro bicentenario, nuestras fechas son diferentes. Pablo Marimán también nos habla que la historia nos llena de identidad. Entonces, claro, como buscamos lo identitario, pues vamos a echarnos de la historia, que hemos dejado que escriban no solo la de Chile, sino la propia. Vamos a reescribir la de Chile y vamos a escribir la propia, ¿no? La historia nos llena de identidad, una frase preciosa por otra parte. Bueno, y habla de la ignorancia, la necesaria construcción de la historia indígena, de la divulgación en el Valle Central, etcétera. ¿Quién hace la historia y quién escribe la historia? Se pregunta, ¿no? ¿La hacemos todo? ¿La escribe solo una parte? Bueno, este vacío historiográfico que algunos autores denominan recientemente zonas grises, ¿no? Respecto a la historia mapuche, hay una frase de Peter Burke que cita un autor reciente que a mí me encanta y dice hay que problematizar la historia, ¿no? Nos dice, la función del historiador es recordar a la sociedad aquello que quiere olvidar, ¿no? Entonces es muy importante recordar aquello que se quiere olvidar, ¿no? No ser una cadena de transmisión de solo las bondades, sino de las luces, las sombras. Bueno, las políticas indígenas del gobierno de Lagos, que quedaron amputadas por la resistencia, a principios del siglo XXI, las ideas de José Marimán, pero José, de autodeterminación, algunos autores más, todo esto nos lleva a este giro histórico mapuche. Hay un libro que a mí me encanta particularmente, que tiene unos pocos años, ¿no? Pero es Escucha Winca, ¿no? Me gusta mucho porque Winca es una terminología que aparece ya desde el siglo XVI, ¿no? Igual que antes, desde también Fabián, lo de la dicotomía urbano-bárbaro, bueno, eso aparece también en todo. Yo he estudiado desde el siglo XVI Chile, y desde el mismo arranque de la conquista aparece presente por todas partes, ¿no? Pero bueno, desde el poeta de Gilgamesh ya aparece, ¿no? Ya también citada con Gilgamesh y Enkidu, ¿no? La ciudad, lo rural, lo salvaje, lo bárbaro, o sea, es una cosa de la cultura occidental que vía España llegó también en la terminología América, el continente americano. Pues en Escucha Winca, que lo coordina Millán Paellán, nos dice nuestro pasado, hay que escribir nuestro pasado bajo nuestra propia epistemología, esto me parece clave, y construir nuevos conocimientos a partir de nuestra cultura. Y esta opción alternativa no es excluyente de las demás, sino es aportar una más. Y a mí me recordó muchísimo a Walter Mignolo, que fue pionero en este sentido, y me recordó más todavía
a Juan José Bautista con ¿Qué significa pensar desde América Latina?, un libro clave, y a uno que me gusta más todavía, es muy recientito, por lo menos aquí en España, que lo leí, lo compré este verano boreal, no austral, Epistemologías del Sur, de Sousa Santos, ¿no? También. Entonces, esta idea de Sousa Santos, José Bautista, son las que están diciendo en Chile, Millalén, lo mismo, vamos a reescribirlo desde una epistemología. Bueno, este giro histórico indígena en toda su gran variedad, no solo mapuche, ¿no? Yo también trabajé mucho en el siglo XVIII a los pehuenches y a muchos más. Bueno, creo que están haciendo muy bien, creo que es un camino correcto para, como decía la filósofa malagueña, yo soy malagueño, bueno, de padre limeño y de madre andaluza, pero de padre limeño, como decía, vivo en Málaga, y como decía la filósofa María Zambrano, tan americana, ¿verdad? Como tantos que pasaron por allí. Somos lo que fuimos, ¿no? Entonces, muy importante dar esa versatilidad o operatividad a la historia. Y estos grupos intelectuales, escritores, poetas, narradores, están retomando la reescritura de la historia mapuche, y cuando no lo hay, novísima escritura de historia mapuche. Y me parece un punto de vista, una investigación abierta y muy acertada. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por tu presentación. Como les he dicho, espero que al final de la mesa podamos conversar, comentar o plantear algunas preguntas en torno a las ponencias de cada uno de ustedes. A continuación, me correspondía a mí presentar en esta mesa algunas reflexiones que son parte de un proyecto de investigación doctoral que está en curso. Si me dan un minutito voy a compartir pantalla. Quiero que me confirmen ustedes y a ver. Está. No. Fabián, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Compartes una pestaña o una ventana? Le puse compartir toda la pantalla. Toda la pantalla. Sí. Más fácil, sí. ¿Se ve ahí? No, todavía no. Ahora Todavía no. Ya se va abriendo. Ahí está cargando. Me confirma si se ve, por favor. Se ve. Perfecto, está todo perfecto. Bien, gracias. Bueno, como les decía, me correspondía a mí en último lugar de esta mesa, que al mismo tiempo estamos coordinando con Marie Juliette, presentar algunas reflexiones que son parte, decía, de una investigación doctoral que está en curso acerca de la ley indígena de 1972 y reflexiones que aquí toman el título del movimiento mapuche y la izquierda chilena durante el gobierno de la Unidad Popular, con el cual quería identificar, enfatizar muy básicamente un vínculo, una relación, un nexo entre dos actores colectivos, el liderazgo mapuche, por una parte, y algunas de las fuerzas políticas de la izquierda chilena. Y surge como una necesidad por explicar una relación que hoy día pienso está en un proceso de recomposición entre virtuosa y conflictiva al mismo tiempo, pero que desde el punto de vista histórico ha sido escasamente estudiada. Por una parte, se ha planteado, se ha señalado que el problema indígena no habría aparecido en los discursos de la izquierda chilena y por otra parte que habría predominado una visión o un esquema de análisis, una lectura política más bien de la situación indígena que se basaría, decía, en una visión clasista de esa realidad, es decir, una lectura campesinista de la cuestión mapuche. Entonces me interesaba plantear una pregunta que
aparecen aquí, qué vínculos históricos pueden constatarse entre el llamado problema indígena y la izquierda chilena del siglo XX, o cuál fue más específicamente la relación entre las organizaciones mapuches y este proceso más amplio, ¿cierto? Este proceso de cambios y políticos, de cambios sociales y políticos, perdón, liderado por Allende. ¿Qué lugar, por ejemplo, ocupó la cuestión mapuche en el programa de la Unidad Popular? ¿Y por qué un sector del pueblo mapuche, del campesinado mapuche, en este caso, decidió engrosar las filas militantes de la izquierda, la llamo socialista, muy genéricamente? Me interesa entonces preguntarme, sobre todo, qué papel cumplió parte de este liderazgo mapuche durante el proceso de la Unidad Popular, o cómo fue posible, quizás también la articulación entre militantes marxistas, las ideas marxistas y algunas de las demandas indígenas, en este caso mapuche, ¿cierto? Esta es una investigación que ya ha venido analizando la participación de sectores organizados del pueblo mapuche a lo largo de los años 60, y quienes venían más bien formulando los contenidos y el sentido de una legislación específica. Estos contenidos y el sentido constituyen, así le he denominado en un artículo de próxima publicación, una especie de atmósfera ideológica de las reivindicaciones y demandas que constituyen, según esta investigación, ¿cierto?, un programa político específico, un proyecto político que puede caracterizarse, grosso modo, lo que venía señalando, ¿cierto?, por dos cuestiones fundamentales o relevantes para nuestra investigación, estos dos factores, pero que aquí no podríamos desarrollar con profundidad. Por una parte, identificar la especificidad de la dominación estatal en la Araucanía, es decir, caracterizar lo que podríamos denominar, según Pablo González Casanova, como este fenómeno de colonialismo interno, y por otra parte, un programa político, un proyecto político que se caracteriza por la defensa o la integridad territorial de las comunidades o reducciones mapuches, ¿cierto? Por ejemplo, en 1964, tal como había comentado Marta, un grupo de autodenominados mapuches allendistas, que se agrupaban bajo lo que denominaron un comando provincial allendista de Cautín, suscribió un acuerdo con la izquierda, en este caso con el Frente de Acción Popular, liderado por Allende, en el cual ellos formulan una crítica general al Estado Nacional chileno, al colonialismo del Estado chileno, y defienden, como he dicho, la comunidad propiamente tal, el carácter colectivo de la propiedad de la tierra. Aquí, de hecho, se aprecia claramente el concepto, en este pacto, digo, es posible apreciar este carácter comunitario, o el concepto de autonomía, quizás, política o territorial, de este liderazgo mapuche. Yo menciono solo uno de los acápitos que componen este pacto, ¿cierto? Y ellos señalaban o exigían, demandaban seguridad de posesión indefinida y legal de las tierras araucanas en manos araucanas. En 1969, una emergente confederación de sociedades mapuches, una organización que agrupaba a más de 40 organizaciones locales, provinciales y regionales, convocó también a un primer Congreso Nacional Mapuche en el cual vuelve a discutirse el problema histórico de la usurpación de tierra, el problema de la ampliación territorial de las comunidades, la eliminación de los juzgados de indios, la derogación de la ley 14.511 del año 61, y la creación también de una nueva institucionalidad indígena. Y en 1970, nuevamente esta confederación de sociedades mapuche, una vez que Allende triunfa en las elecciones presidenciales de septiembre de ese año, convoca un segundo Congreso Nacional Mapuche en el cual
además de invitar a distintas personalidades y dirigentes de la Unidad Popular, le entregan al presidente, a Allende, un proyecto de ley que contemplaba todas estas medidas, ¿cierto? Interesa destacar la presencia y el liderazgo, por ejemplo, solo por mencionar dos casos, el de Antonio Millape, dirigente de esta confederación de sociedades, organizaciones mapuches, y militante de la izquierda cristiana, uno de los desprendimientos, ¿cierto?, que sufre la democracia cristiana a fines de los años 60 y principios de los 70, y destacar por otra parte también la presencia, el liderazgo de Millán Painemal, militante del Partido Comunista. Y sin embargo, se trata de una relación distinta y más de fondo también con la propia izquierda chilena. El triunfo de la Unidad Popular abrió las puertas a una inédita participación popular y ampliación democrática, participación, organización, movilización en general de las clases populares chilenas y en este caso sectores del pueblo mapuche que no estuvieron ajenos a este proceso. Entonces a mí lo que me interesa destacar, que es lo que he venido trabajando durante este año, el primer semestre recién, ¿cierto?, tiene que ver con poder identificar, destacar la importancia que asignó Allende y la Unidad Popular a la cuestión mapuche al activar una relación con personalidades importantes que, pienso yo, expresan esta preocupación respecto a la problemática indígena. No es menor el diálogo sostenido, el asesoramiento permanente de no solo las autoridades de gobierno como Chonchol, que se la juegan por defender el problema de la restitución de tierras mapuche, sino también de antropólogos, intelectuales, científicos como... Estoy pensando en Jimena Bunster, por un lado, pero sobre todo, escasamente estudiado también la importancia que jugó Alejandro Lipschutz, por ejemplo, en las investigaciones sobre la cuestión mapuche, y también pensando, entre otros, en Daniel Colimpil, que fue dirigente mapuche también en el periodo de la Reforma Agraria, de la Unidad Popular, pero que además le correspondió ocupar el cargo de director en la Dirección de Asuntos Indígenas. Es por ello que, invitado por la Confederación de Sociedades Mapuche, huelga destacar que, sobre todo por la emergente, esto ya lo planteó y por eso no quiero profundizar, Marta, ¿cierto?, por la emergente movilización directa, sobre todo, en algunas comunas, perdón, de comunidades en algunas comunas de la provincia de Cautín, corridas de cerco, tomas de fondo, pero también muchas huelgas legales e ilegales, ¿cierto?, de sindicatos agrícolas, es que Allende decide hacerse presente y acoger este proyecto de ley que entregan algunas comunidades mapuches. Un proyecto de ley que, como alcanzó a relevar, describir muy sucintamente el profesor Rolf Fester, se basaba en la propuesta de Martín Alonqueo. Este proyecto de ley, suscrito evidentemente a los difíciles caminos que le tocó transitar al proceso de cambios liderado por Allende, es modificado finalmente en el Senado y desvirtuado de su propósito original, pero a mí me interesa destacar, si bien tiene aspectos negativos, y Allende reconoce en el discurso de su promulgación muchos aspectos tan negativos como los que arrastraba la ley anterior, me interesaba, repito, destacar, aquí nombro 4 dimensiones positivas, ¿cierto?, de la relación y la transformación más bien de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, y en este caso con el pueblo mapuche en particular, pero repito, que me interesaba destacar sobre todo su promulgación como consecuencia de una relación virtuosa, conflictiva, pero virtuosa, de una vinculación social, que es política, que es orgánica incluso, entre un sector, y con esto voy finalizando, con un sector del liderazgo mapuche urbano y rural, y sectores también específicos de la izquierda chilena, comunistas, socialistas, el MAPU, el MIR,
y algunas organizaciones de tendencia maoísta como el Partido Comunista Revolucionario, pero relevar sobre todo el diálogo, por más institucional, por la presión social incluso que hay desde abajo, entre el gobierno y los dirigentes mapuches al aunar algunas de las tendencias indigenistas en boga en la época, pero también el proyecto socialista definido y defendido por las fuerzas políticas que se agrupaban en la Unidad Popular. Por ello, se trata de una investigación, repito, todavía en curso, con hipótesis preliminares, pero que al menos por hoy nos permiten sostener que este liderazgo mapuche que se origina como consecuencia de varios factores históricos que se vienen configurando desde fines de los años 50, a lo largo de los años 60, articulan demandas históricas mapuche, ¿cierto?, al proyecto político socialista liderado por Allende. Desde el punto de vista de lo que nos interesa como relevar, es que estos militantes mapuches de izquierda alientan un diálogo entre sus reivindicaciones específicas con la política de clase o anticapitalista que impulsan estas organizaciones, movimientos o partidos políticos de izquierda, y encuentran allí estos liderazgos o dirigentes mapuche canales orgánicos o instrumentos organizativos que les permitieron encauzar, viabilizar estas reivindicaciones. Entonces, nos interesaba, y con esto finalizo, comprender esta experiencia del movimiento mapuche como parte de sus alianzas sociales y políticas históricas, con diferentes también actores colectivos chilenos, y que se configuran desde principios del siglo XX, pero que en el marco de la radicalización general del movimiento popular chileno también van tomando un cariz diferente. Gracias. Creo que estoy dejando de compartir pantalla. Bien, con mi ponencia finalizábamos esta mesa, ¿cierto? Y quería que abriéramos la palabra al público, a quienes han ingresado a nuestra mesa. No estoy seguro que se esté retransmitiendo vía Facebook. No sé si Mari me puedes ayudar, pero que pudiésemos al menos comentarnos entre nosotros, plantear preguntas, reflexiones, comentarios. Entre nosotros mismos, repito, sobre las ponencias que acabamos de exponer. No sé si alguien quiera comenzar, puede levantar la mano. Tengo entendido que hay algunas preguntas por el chat, pero mientras yo voy a preguntarle a Gabriela por interno si se logró transmitir, pensando en que hayan preguntas, comentarios en el chat del Facebook. Decía, preguntarle yo, o comentar más bien, quizás para abrir la palabra nomás, comentar respecto a la ponencia de Fabián, que a mí me pareció muy interesante porque estudia además décadas que han sido poco estudiadas, que son los años 40 y 50, ¿cierto? Yo diría que los años 30, 40 y 50 son las décadas menos estudiadas, con profundidad, digo, ¿cierto?, del siglo XX. Y preguntarte también allí, tú lo especificaste o diste cuenta, grosso modo, ¿cierto?, del papel de los agricultores y los colonos, o de la desigualdad quizás también en el trato, ¿cierto?, respecto el trato del Estado respecto a los grandes terratenientes y los pequeños productores mapuche. Preguntarte cómo se defienden, cuál es el papel. Tú sacaste a colación a Venancio Coñuepán, quien en calidad de diputado, ¿cierto?, en la segunda mitad de la década del 40 denuncia desde el Congreso Nacional parte de esto mismo que tú estabas señalando, esta insistencia de los agricultores regionales por referirse a este cinturón suicida, ¿cierto? Preguntarte, por una parte, eso, ¿cómo se defienden las organizaciones más allá del papel que le correspondió a Venancio Coñuepán? Y por otra parte,
¿qué has podido, por más embrionaria que sea esta investigación, ver sobre, o preguntarse también por qué, que es lo que yo he podido ver al constatar las pocas estadísticas que hay en los años 60 respecto a la división de tierra, que son décadas en las que, si bien en los años 30 yo tengo entendido que hay divisiones de comunidades, la gran mayoría no acuden a los juzgados de India a tramitar la división de las comunidades. Entonces, por tanto, hay, pienso yo, una noción de comunidad muy potente, que cuesta muchas veces en las fuentes históricas poder captarla, pero que el hecho de que no acudan los dirigentes, las comunidades, a los juzgados, muestra que no hay interés por dividir sus propiedades, ¿cierto? ¿Y qué papel también cumplieron, o cuál fue el desarrollo? Sí, ¿qué papel cumplieron más bien también los agricultores y los colonos? ¿Qué has podido ver tú respecto al papel que les correspondió cumplir en distintas esferas del Estado? Estoy pensando no solo como poderes fácticos, que es como generalmente acostumbramos a leer a los agricultores, sobre todo cuando se organizan en gremios empresariales, sino qué papel les correspondió a la representación política y parlamentaria de algunos de estos agricultores en el Congreso Nacional, o sobre todo a partir de las relaciones triquiñuelas que hubieron entre los propios agricultores y colonos que denuncian este cinturón suicida con los abogados o los principales funcionarios del Poder Judicial en la región de la Araucanía. Quizás solo para comenzar, a Marta tengo con ella varias afinidades, ¿cierto? Y quizás por eso no tengo muchas preguntas. Estamos en una línea similar y quizás voy a preguntarte algo trayendo agua a mi molino, pero que tiene que ver con lo que yo estaba recién planteando, ¿cierto? Quizás son dos cosas, no sé si están, pienso que de algún modo conectadas, pero no estrechamente relacionadas, pero tú lo mencionaste sucintamente también, que tiene que ver también con una especie de ruptura generacional al interior de las propias reducciones, de las comunidades. Yo también en algún momento estudié el proceso de las corridas de cerco, las tomas de fondo durante la Unidad Popular, y es interesante advertir, identificar una tensión. Tú lo sacaste a colación al citar uno de los testimonios, si mal no recuerdo, de Félix Wentelaf, que para desarrollar un tipo de acción directa como implicaban las corridas de cerco, era necesario tener una especie de aprobación de sus mayores, de los abuelos, de los loncos, de las autoridades tradicionales. Hay una ruptura generacional allí que ha sido poco estudiada. Entonces te quería preguntar qué podrías decir al respecto. Y por otra parte, y en ese sentido es que yo te decía que quería traer agua a mi molino, ¿qué papel, si bien también lo lograste identificar, el papel que le corresponde a la izquierda en ese proceso? O sea, es complicado hablar, ¿cierto?, de la relación de las organizaciones mapuches con la izquierda, porque a veces confundimos, al identificar esta relación, suprimimos o ignoramos el carácter o las particularidades, la especificidad o las formas autónomas que adoptó la política mapuche también a lo largo del siglo XX. Entonces, preguntarte muy básicamente que si en los dos testimonios en los que tú te basaste, Víctor Gavilán como en los de a desalambrar, son todos militantes del MIR, del MCR específicamente, pero si has podido, o qué te parece también el papel que le correspondió al Partido Socialista, que tuvo una influencia muy importante en la provincia de Cautín en el periodo de la Unidad Popular, pero además que arrastraba una cultura de acercamiento a la problemática indígena a nivel latinoamericano por el componente ideológico, los principios ideológicos que fundan el Partido Socialista, por la presencia que tuvo a mediados del siglo XX, primera mitad del siglo XX, Ricardo Lacham, que es un antropólogo muy famoso. O en el caso del Partido Comunista, la presencia de Lipschutz, como decía. Pero más allá de la lectura quizás política que tiene la izquierda, es ver también, porque no quiero ignorar la confusión que tuvo la izquierda respecto
la problemática mapuche, esto de que al menos brindaron canales orgánicos para que ellos pudiesen militar y encauzar sus demandas. Y por último, a Jorge, preguntarle, si bien me quedó muy claro su ponencia, cuál es la relación o qué identificas como herencias teóricas, por ejemplo, en el caso concreto de la escucha Winca, ¿cierto? Estoy pensando en una reseña crítica muy famosa que hizo Guillaume Bocard hace varios años ya respecto a ese libro, que él distingue. Quizás para algunos puede ser una cuestión semántica, pero yo intuyo que tiene que ver con un trasfondo más teórico, epistemológico incluso. Estoy pensando en la relación de los intelectuales indígenas en América Latina en relación a este campo que llamamos los estudios postcoloniales, pero que también tomaron el nombre de estudios decoloniales. Y lo pregunto porque también hay una reivindicación o una crítica, más bien, de varios intelectuales indígenas mapuches, hoy en Chile al menos, respecto a esos campos intelectuales o académicos y, por el contrario, reivindican una especie de pensamiento anticolonial que hundiría sus raíces incluso a principios del siglo XX. Entonces quería solo plantear estas preguntas para abrir la conversación y si hay más preguntas en el chat, ya las voy mirando. Así que, Fabián, si quieres comenzar tú, luego Marta y finalmente Jorge. Le doy la palabra. Gracias, Jaime, por las preguntas. Súper interesante lo que puede dar o reflexionar. Quería partir primero con la pregunta de la defensa de las organizaciones. Yo, al menos, cuando hice mi tesis, creo que al menos por el caso de la provincia de Cautín, tiendo a pensar que, al menos en este periodo, es una defensa más institucional o letrada, por decir así, en el sentido mucho de escribir cartas al diario Austral o generar los propios periódicos. En ese sentido también es muy importante lo que hizo el historiador Claudio Dorado Lincopi y el antropólogo Enrique Antileo, dar cuenta de los diarios mapuche. Creo que al menos en ese sentido un poco la defensa es muy institucional. Al menos en este periodo creo que en la provincia de Cautín, me atrevería a decir. Creo que en la provincia de Mayeco es otra historia, incluso de Arauco, mucho más cercano al partido, a los partidos de izquierda. Quizá un poco es la invitación también a entender esas heterogéneas historias mapuche y darles perspectiva territorial también, incluso a ver si hay otra movilización incluso. Yo creo que me faltó a mí no revisar, yo no alcancé el siglo, quizás ver otra forma de organización, porque ahí se entra mucho en la zona de Mayeco. Tiendo a pensar eso al menos en ese sentido, y también entenderlo un poco como que la ocupación es algo incluso reciente en los años 40, 30, 50. Por ese sentido hay una desorganización, desfragmentación de todo lo que es la vida mapuche, lo que era antes. Creo que por eso y por eso sentía también los 60 como ya una vuelta de otra forma de hacer política, una vía más directa de trabajo. Creo que en eso entiendo un poco, yo lo que veo al menos es una defensa más institucional, como decía, más escrita. Con respecto a la comunidad, lo que decía es como la quizás falta de división, es algo que me lo cuestiono mucho también, porque al menos yo siempre me apoyé, al menos para la tesis me apoyé en las organizaciones. Igual estos dirigentes son liderazgos, muchos son descendientes de Lonco, tuvieron un trato un poco más especial con el Estado en la invasión, son los privilegiados de entrar a educación. En ese sentido, creo que cierta defensa, al menos en la corporación yo lo veo, es cómo ellos se articularon con el Estado mismo. En ese sentido, hay un cierto privilegio de tener más tierra. Yo lo veo así en ese como cierto debate de cómo la posición entre ciertos loncos contra otros mapuches que no tuvieron la misma posición se van quizás rivalizando en este sentido. Por eso se entiende también el Frente Único Araucano, quizá a favor de la división, porque están en contra del caciquismo que se está logrando dentro de las comunidades. Y quizá un poco hay que cuestionarse bien si realmente no hay demandas por la división en esos años,
Para eso yo creo que tenemos que ir sí o sí a las comunidades, a los juzgados de indios, al archivo de Temuco, de la Araucanía, para ver casos particulares, porque creo que también el cinturón suicida da cuenta de una cierta marginación material que vieron los mapuches, porque me comentaba Sergio Canuqueo, el historiador, que muchos mapuches quedaron marginados literalmente de los centros urbanos. Si uno ve, era un pequeño ciudad, la Temuco, pero todo lo alrededor, de montañas, costas, los mapuches quedaron marginados, tanto de caminos que no existían en ese tiempo, e ir al litigar los juzgados, igual usted creo que tú lo relatas bien sobre el tema del MCR, perdón, lo que costaba ir a litigar a la ciudad, lo que se tenía que gastar, el tema de un animal para venderlo, duraba días. Creo que en ese sentido hay un reclamo, de hecho creo que lo vi en una discusión parlamentaria, de que los juzgados no van a los indios, siempre están en la ciudad y debería haber una voluntad política de llevar todo eso, los bienes materiales de la ciudad, hacia lo rural, hacia las comunidades. Creo que en ese sentido igual es interesante discutirlo y problematizarlo, si realmente los mapuches no querían la división o no estaban las condiciones materiales para hacer esos reclamos. Y finalmente el tema del papel de los agricultores, yo al menos creo que en la década de los 40 hacia atrás, apoyándome mucho en la tesis de Fabián Almonacid, la agricultura discriminada, él postula en su tesis doctoral que hay una diferencia entre los agricultores, no es un grupo homogéneo. De hecho, hay una cierta disputa entre el Valle Central y lo que es del río Bío hacia abajo, los agricultores. No sé, por la Sociedad Nacional de Agricultura, la CNA, como referente, tenía una postura más, por decir, conservadora dentro de lo que es la política agraria. Siempre postulaba que el Estado no debería intervenir, o más que nada liberal, por decir así, de no intervenir en la economía, en el sistema agrario. Vemos viendo que si hay una marginación dentro de este estado de bienestar, la agricultura queda postergada. Y lo que él mostraba, Fabián Almonacid, es que al menos los sectores de Cautí, Mayeco, Valdivia, Osorno, todos estos lugares, las organizaciones agrícolas postulaban una visión más interventora del Estado y tenían ciertos conflictos con la zona central, en ese sentido. Y bueno, yo mi tesis la tuve que por temas de tiempo, me pedían cierta cantidad de páginas menor, una tesina. Yo no alcancé, yo llegué hasta el 53. Y todo lo posterior es súper importante para mí y para lo que viene la reflexión, es porque justo llega Ibáñez al poder. Y en ese sentido, Ibáñez, para llegar a ser presidente, hace una alianza con los agricultores colonos de Temuco, de la región que quedó excluidos. Forman el Partido Agrario, después el Partido Agrario Laborista, e incluso también con la corporación. De hecho, hay como Rosfueste y Sonia Montesino mencionan estos conflictos o la campaña en contra de Coyepán y su gestión, sobre todo en el año 53. Yo pongo como un punto de quiebre en mi tesis cuando ciertos agricultores forman como una comisión en el Parlamento para criticar a Coyepán, su gestión, y la indivisión de las comunidades que venía desde el año 47. En ese sentido, empieza una cierta campaña y una cierta forma de organización en contra de la corporación. Y de ahí también se entiende el cambio de los 60, el desprestigio. Pero veo cierto, bueno, es interesante y quizás que seguir profundizando esto, quizás debate interno, tensiones que se dieron dentro del ibañismo, porque estaba tanto la corporación araucana como los agricultores. En ese sentido, cómo se fue dando esta relación, hubieron conflictos, creo que es igual, es interesante y espero poder profundizarlo más adelante en una tesis de magíster más adelante, pero es interesante como el papel de los agricultores siempre es presionar, o yo creo que tanto la provincia de Cautín como las zonas que
fueron incluidas posterior a la invasión militar, quedaron marginadas dentro de este nuevo modelo. Y en ese sentido creo que agricultores como mapuches son actores marginales que buscan intentar combatir ese centralismo político que hay e intentando presionar que haya nuevas políticas para el sector agrario. Si hay ciertas similitudes en su demanda, nunca hay una quizá unidad. Yo creo que por lo mismo por el tema del racismo, que influye mucho de ver verlo como un otro, como lo postulaba, de un bárbaro, incivilizado, una raza inferior o flojo. Y también lo que más le importa al agricultor y colono es la tierra en sí. No es tanto apropiarse del indígena, sino de su territorio para expandir la ciudad o aumentar su riqueza. Ese es como también lo conflictivo que se va dando en la región, y sería interesante presentar los años 50 que no vi someramente, y es interesante verlo todo el debate que se da dentro del libanismo. Yo creo que eso igual puede servir. No sé si respondo como a la duda. Sí. Buenísimo. Gracias, Fabián. Marta. Sí, Jaime, pues muchas gracias por las preguntas. Eso sí, lo de la ruptura generacional que menciona, totalmente de acuerdo. No sé si lo llamaría ruptura o eso, existe un cambio generacional, por supuesto. Eso sí, creo que es clave, que también implica incluso un cambio en la imagen proyectada hacia el exterior del mapuche. No pasa como de la imagen del mapuche respetuoso, que lucha por lo que es suyo, pero desde los cauces institucionales, que protesta, por ejemplo, frente a lo de la división de las comunidades, pero que de manera tranquila, ¿no? A este cambio al mapuche ya revolucionario, que está metido en el MIR, ¿no? Está involucrado con los comunistas, etcétera, con los marxistas. Y entonces es muy interesante, yo creo, analizar esa diferenciación, porque también, o ese cambio generacional, porque también implica unos cambios jerárquicos dentro de las propias comunidades, ¿no? Por lo que yo estaba leyendo, parece como que de pronto se le da más importancia a esa juventud. Esos jóvenes que herederos de los relatos del despojo, ¿no? Y de todas las usurpaciones que ya como que explotan, ¿no? Y eso además incendiados un poco por los jóvenes estudiantes miristas, como que potencian esa rabia mapuche que luego esos jóvenes dirigentes transmiten a los ancianos, pero que es una especie de retroalimentación, porque quien propone la corrida de cerco no es el viejo Quinchavil, ¿no? Un miembro de mayor edad, padre de Rudecindo Quinchavil, y que propone estas corridas de cerco. Entonces existían ciertos miembros de mayor edad que eso parece como que estaban más a la espera, que seguían incluso a la espera de estos litigios interminables, de estas décadas que habían juntado, ¿no?, la plata para ir al juzgado, para poner el litigio, y que seguían esperando, y estos jóvenes que dicen, vamos a hacerlo de esta manera, o venimos con la fuerza de hacerlo, ¿no? Y también un poco porque en ellos se ha volcado, sí, esa idea de los jóvenes guerreros y toqui mapuche, de volver a esa generación, ¿no? Y claro, y la búsqueda de esa recuperación también de la vida previa a la ocupación de la Araucanía, ¿no? La recuperación de las tierras ancestrales es también un poco volver a la comunidad previa, incluso antes de la colonización europea, al LOF, ¿no?, a la comunidad. Entonces sí que es interesante ver cómo hasta al final muchos elementos que se entrelazan para potenciar estas movilizaciones, en las cuales lo súper trascendental es que participan tantas partes de la comunidad, participan absolutamente todas las personas, encuentran algo que hacer en esas corridas, de cerco, en esas tomas de fondo, y se hace de manera unida, tanto mapuche y luego pues mapuche y no mapuche, ¿no? Entonces es muy interesante. Y en cuanto al papel de la izquierda, es eso, es fundamental, como comentas, en un periodo previo al triunfo allendista y luego durante el gobierno de la Unidad Popular, pues imprescindible ver todas estas conexiones. Y, por ejemplo, mis reflexiones me han llevado a argumentar que los pueblos mapuche hicieron mucho más esfuerzos por integrar, por ejemplo, las demandas socialistas a sus demandas mapuche, que al contrario, ¿no? Por ejemplo, las demandas que se recogieron en las asociaciones regionales mapuche, que surgieron a fines de la década de los 60, en todas estas demandas se introdujo, por ejemplo, el de la tierra es para quien la trabaja, que no necesariamente es una demanda
que implique que los mapuches van a recibir su tierra. De hecho, podría ser una demanda que muchos trabajadores socialistas dirían, si los mapuches quieren sus tierras, para ello eso implica que yo no puedo trabajarla. O sea, podría haber habido un choque ahí. Pero los mapuches hicieron esa incorporación de la demanda y un poco buscando esa compatibilidad de las luchas. También eso fue un esfuerzo, no solo a las demandas, sino un esfuerzo comunicativo también, por ejemplo, a la hora de cambiar el nombre de sus propias organizaciones mapuche y en lugar de utilizar formatos tradicionales mapuche o nombres en mapudungún, pues muchas veces se adaptaban a... Ahora mismo, ¿qué es lo que se utiliza? ¿Corporación? Pues Corporación Araucana. Federación, sí, lo que están utilizando nuestros compañeros de la Unidad Popular es Corporación, Federación. Y se iban adaptando un poco a esos formatos para, yo creo que para demostrar ese interés en juntar esfuerzos. Y claro, la Unidad Popular, como era una coalición de diferentes partidos y de diferentes, por supuesto, perspectivas y demás, por ejemplo, los partidos socialistas y comunistas en gran parte no estaban de acuerdo con lo que realizaban, ¿no?, las comunidades mapuche desde estas acciones directas de tomas de fondo, de corridas de cerco, porque en un contexto de boicot, tanto internacional como interno, al gobierno de la Unidad Popular, podía parecer que esta conflictividad rural, pues que era producida o que era causa de que el gobierno de Allende era inestable, etcétera, etcétera. Entonces estaba como, por un lado, diciendo, vale, estamos de acuerdo, son legítimas vuestras demandas, pero estos actos, esto no es manera. Y claro, tuvo que haber también ahí diálogo entre las comunidades mapuche o las organizaciones mapuche y dirigentes con estos partidos que eran más reformistas para decir, las cosas hay que hacerlas también de esta manera, la lucha también, etcétera, etcétera. Llevamos muchas décadas luchando de esta manera, ahora estamos abordando esta aproximación. Entonces hay mucha variedad también desde la perspectiva marxista. También era muy fácil invisibilizar la lucha de los pueblos originarios, ya que en lo más dogmático del marxismo no entra estas particularidades de etnia de los pueblos mapuche, ¿no? Y era burguesía, en la dicotomía burguesía-proletariado, pese a que que principalmente los mapuches pertenecían al campesinado o al mundo obrero, no entraban ahí, no entraban ahí los mapuches, solo se interesaban por la parte campesina y obrera. Entonces, pues muchas veces la izquierda chilena solo participó o solo se interesó por solucionar las demandas que de manera transversal tocaban al campesinado, a los obreros o al tema estudiantil, y no tanto las particularidades o las demandas específicas de los mapuches. Entonces, la aproximación marxista podía ser un poco sesgada. El MIR, en su declaración de principio, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que luego aportó, pero en su declaración de principio ni siquiera mencionaban a los pueblos mapuches, ni como posibles aliados en la lucha, ni como inspiración para conseguir sus propósitos revolucionarios. Entonces, faltó ese diálogo que luego sí creo que, o prometía que se estaba construyendo a través de la llegada de estudiantes y de jóvenes miristas a las comunidades. Comenzaron a radicarse en las comunidades mapuche, a conocer a los mapuches, y se creó un poco ese instrumento aglutinador del movimiento campesino revolucionario, del MCR, que creo que sí ahí se pudo coger forma o se pudo corporalizar ese lema, que también era el lema de los consejos comunales, de Mapuche, Wincas y Mapuche y Wincas pobres unidos venceremos, ¿no? Se materializó un poco en ese esfuerzo también por parte de la izquierda de acercarse de manera física o incluso de aprender un poquito de mapudungún para acercarse a esos pueblos y entender de verdad sus reivindicaciones y entender su lucha. Entonces, bueno, eso, no quiero tampoco extenderme con la respuesta, pero sí, el papel y la influencia de la izquierda fue fundamental, y la influencia de los pueblos mapuches en la izquierda también fue fundamental, porque muchos de los conflictos internos de la izquierda vinieron abordados por esta cuestión, por estas diversas aproximaciones ante la cuestión mapuche. Y claro, entonces de esta época se pueden recoger muchos aciertos que hubo por parte de la izquierda, pero también muchos errores que no deberían seguir ocurriendo por parte de la izquierda actual, no deberían seguir ocurriendo en general, pero que se puede tomar inspiración y aprender de las enseñanzas de esta época. Y ya me detengo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Muy de acuerdo, además.
Jorge. Sí, voy yo. Bueno, voy a ser muy conciso porque las preguntas, gracias por las reflexiones, están muy acotadas, así que voy a ser también yo muy breve. Bueno, con respecto al término Winca, la palabra Winca, el concepto, me interesa mucho la historia conceptual. Las ideas, el significado, el sentido de las palabras van evolucionando. Entonces, cuando hablamos de la frontera mapuche del siglo XVIII, que es la que yo llevo 25 años estudiando, lo confieso, no la presente, soy más nuevo, soy más neófito en este sentido, soy bisoño, me gustaba mucho porque en toda la documentación hispánica aparece siempre la palabra Winca. Entonces, la palabra Winca, esa pervivencia del término de larga data hispánico, era dar cabida al otro, o sea, a cómo el otro, el indígena, veía al foráneo, al ajeno, al grupo étnico, a la comunidad, ¿no? Entonces me gustaba mucho que esa interacción que se da desigual, con abusos, con dominados, etcétera, etcétera, toda esta tecnología, pues tenía cabida la voz del indígena, castellanizada en Winca, con H, ¿no? Pero tenía cabida, ¿no? Entonces era dar una carta de naturaleza a la poca presencia que tenía el otro en esa interacción secular, ¿no? Entonces esa pervivencia para Winca me gustaba mucho, porque venía a sustituir palabras que por el lado opuesto, como decía antes Fabián, ¿no? Bárbaro, salvaje, bueno, toda esta retaila a la que alude la documentación, pues tiene una persistencia, pero Winca empieza a aparecer a finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, por medio de testimonios, de testigos, de misioneros, en los parlamentos, sobre todo en las actas de los parlamentos, en las reuniones previas a los parlamentos también, en las parlas, tal, etcétera, ¿no? Entonces, da cabida a la sensibilidad, al sentido del otro. Por eso me gustaba mucho la tecnología Winca, que además es de larga data, como decía. Y con respecto al segundo punto, bueno, me parece totalmente acertado. Creo que he dicho que la forja de un pensamiento propio por parte de la crítica indígena del continente intelectual, y no solamente del continente en su totalidad, porque es verdad que hay muchas fronteras, muchas situaciones que tienen puntos de similitud, también muchas divergencias en las cuales es necesario echar mano de la historia. Entonces, la creación de un pensamiento literario, poético, narrativo, como he dicho antes, propio, que se bifurcaba, que se separaba de los estudios decoloniales. Por eso los he nombrado de soslayo, pero no entro en ellos, ni siquiera los trabajaría aquí. Creo que tienen una identidad propia, un camino propio, que se ha propiciado una interpretación, una epistemología, una teoría propia. Y creo que ese punto es muy acertado, ¿no? Y como he dicho antes, arranca sobre todo de la crítica del republicanismo, mientras que la gran parte de estudios decoloniales arrancan de la época precedentes, ¿no? Entonces me parecía, ahí coincido, que esa crítica, esa tercera vía propia, inédita, singular, es la más acertada, sin ningún género de duda. Es más, yo diría una tercera vía en cada escenario diferente, porque la situación de la Araucanía tiene sus similitudes, pero sus divergencias con el mundo aymara, por ejemplo, ¿no? Es que no hace falta salirse de un mismo país. En el caso peruano, que yo también conozco muy bien, porque soy medio peruano, pues es muy diferente estudiar el altiplano a estudiar los Andes centrales, ¿no? Yo creo que es muy importante la creación de vías propias, singulares, propias y no ajenas, y que no beban de productos que al fin y al cabo vienen de universidades. Los estudios decoloniales vienen de universidades anglosajonas, trasplantadas al mundo de la América Latina. Que no, me parece más acertado esta vía, sin un género de dudas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Bien, veo en el chat dos preguntas. Una la plantea nuestra compañera también, coordinadora de la mesa, Marie Juliet. Para Fabián, tengo la impresión de que algo adelantó, ¿cierto? Saber, pregunta, Mari, si desde las respuestas hacia el cinturón suicida tú has encontrado diferencias y posicionamientos, al parecer diferentes posicionamientos entre las mismas respuestas mapuches. Y Xochitl, que, bueno, al parecer a toda la mesa, ¿cierto? Si hemos podido observar en estas alianzas con el Estado, la sociedad civil chilena, se ha reportado algún beneficio para la sociedad mapuche. No sé si, Fabián, tú quieres al menos responder brevemente a Mari, ya que estamos también en la hora sobre la mesa, y
si es que también hay alguno que quiere hacerse cargo también del otro comentario. Ya, yo brevemente lo que pregunta Mari, yo tenía esa misma como duda cuando empecé a investigar el cinturón. Yo pensé que las diferencias de alianzas políticas o las distintas posturas frente a la división de las organizaciones mapuches se iba a reflejar en la distinta respuesta al cinturón suicida. Pero no, hay una cierta, yo me atrevería a decir, de hecho en la tesis lo digo, que hay lo que ciertamente unifica a estas organizaciones es el rechazo al cinturón suicida. De hecho, la Corporación Araucana con el Frente Único tienen cierta diferencia de liderazgo, de a qué estado seguir, si el ibañismo, al Frente Popular. Estas organizaciones en el año 1940 escriben al Diario Austral unificadas, criticando este cinturón suicida, este metáfora injusta contra su pueblo, denunciando lo que he dicho, la marginación, la falta de políticas públicas, educación, créditos. En ese sentido, yo postulo que es algo que unifica a estas organizaciones dentro de sus diferencias sin intención de homogenizarla o negarse ante diferencias, pero este elemento lo unifica, porque hay una... Todas reclaman que no son indios flojos, sino que los araucanos, la raza araucana, el mapuche, trabaja, pero necesita ayuda estatal. En ese sentido, es algo que lo unifica, no en ciertos grandes rasgos, pero sí hay coincidencia cuando uno revisa las fuentes, todas coinciden en rechazar este tema, este concepto. Gracias, Fabián. No sé si alguien se quiere hacer cargo, aunque sea brevemente también, de lo que decía Xochitl. Yo quizás podría comenzar, siento que tiene que ver también con lo que yo estaba exponiendo, pero muy breve, muy breve, muy breve. Siempre pienso yo que han sido, al menos las alianzas, las relaciones que se sostuvieron entre diferentes organizaciones mapuches y la izquierda en particular, voy a hablar de la izquierda, a pesar de que también hubo, sabemos, por la experiencia de la Corporación Araucana, alianzas con partidos o sectores de representación política de la clase dominante. Pero voy a hablar por la izquierda y porque pienso que en el caso específico del gobierno de la Unidad Popular, que es quizás el ejemplo más ilustrativo de esa relación, el pueblo mapuche logró la restitución de cerca de 200.000 hectáreas. Entonces, eso ya me parece una solución efectiva. Sabemos que se truncó el proceso, pero con sus contradicciones, con las dificultades propias que le impuso la lectura clásica del marxismo a los partidos de izquierda en Chile, al menos lograron atender una demanda, una reivindicación que arrancaba desde cuando menos a principios del siglo XX. Entonces, me parece que eso es un ejemplo concreto, pero por nombrar uno, ¿cierto? Y quizás, porque ha concitado también poco interés, pienso yo, la ley indígena también allí cristaliza uno de los... No solo ejemplifica una relación, ¿cierto? Política, orgánica incluso, que es lo que me interesaba destacar a mí, sino que pienso yo que por más que muy prontamente viene el golpe de Estado y casi no deja poner en marcha los pocos aspectos positivos que logró esa ley, de todos modos permitió que el pueblo mapuche conquistara al menos una reivindicación, repito, que era histórica. Entonces, creo que hay hechos concretos que muestran que por más que siempre, como toda relación, incluso social o política, tiene contradicciones, dificultades internas, hubo avances concretos para las comunidades, al menos.
eso, no sé si alguien quiere comentar al menos, o alguien quiere plantear otra pregunta, hacerse cargo de algo, y si no, ya ir derechamente cerrando, no hay nadie más. Les doy las gracias entonces a todas, a todos, a todos los presentes, a Fabián, a Marta, a Jorge por sus ponencias, por participar, por haberse interesado también en la propuesta de esta mesa, y a las compañeras que también están interesadas por los títulos de las ponencias. Así que nada, darles las gracias a todos, invitarlos también a al próximo bloque de esta mesa, parte más o menos en 1 hora, a las 3:30, horario de Chile, Argentina, con 4 o 5 ponencias más también sobre la cuestión indígena en Chile. Así que a todos nuevamente las gracias y los invitamos para el próximo bloque. Muchísimas gracias. Besitos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Buenas tardes. Estén bien. Gracias. Gabriel, gracias. Gracias, voy al otro bloque. Estoy buscando aquí el link. Ok, ahí estamos, Marta. Nos vemos en un ratito. Adiós. Adiós. Sí, adiós. Gabriela, ¿estás por ahí?